Este es un nuevo programa de Aspi y VIP. Vamos a continuar la lectura de Quijote, pero antes, ¿cómo han ido estas disfunciones ejecutivas, Aspi? O sea, ¿qué Igual, tal la semana? algo pesada, buscando trabajo y obviamente dejando de lado muchas cosas porque estoy concentrado en la búsqueda de trabajo y eso a veces me pone lo suficientemente ansioso como para no poder pensar en otra cosa. Así, Aspi vive sus disfunciones ejecutivas, pero siempre querido por su esposita Vipo, que emocionalmente ha estado bien. ¿Por qué dormido, sí o no, Aspi? Sí, bueno, has dormido bien, no has estado quedándote hasta la madrugada escribiendo, lo cual es bueno. Ya. Muy bien. Entonces, vamos con el primer capítulo, ya teniendo este preámbulo de que Aspi sí, pues está buscando trabajo, no solamente hemos avanzado el primer capítulo. ¿Quieres comenzar, Aspi? ¿No quieres empezar tú? Bueno, yo tengo algunas anotaciones. Voy a comenzar. Eh, yo no creo que de verdad el Quijote sea alguien loco. Yo voy a demostrar aquí, Aspi, de que en realidad este personaje es alguien autista. Porque el autismo siempre ha existido, gente. Yo no iría tan lejos y de hecho no le encuentro mucho sentido a tratar de patologizar o No es diagnosticar a un personaje de patologizar, no es ficción. diagnosticar ni nada, porque, mira, a ver, Es un personaje de ficción, ya, por lo menos pero digamos. deja, pero justamente es un personaje de ficción y lo tratan como loco cuando no es así, no es tan loco el tipo. A ver, ¿qué es lo que ha notado? Por ejemplo, en el autismo hay un hiperfoco. Habíamos hablado de este tema, ¿no? O sea, más allá de su hiperfoco de estar ahí obsesionado con estos libros de caballería, ¿cómo vivía el Quijote? Vamos al ámbito social, a ver, ¿cómo era? Bueno, el primer capítulo empieza haciendo una descripción del personaje, ¿no? O sea, Mm, primero menciona de dónde es, ¿no? Que es la región de La Mancha, mm, ¿no? Y menciona que él es un hidalgo, o sea, es alguien noble, pero es de la nobleza más baja, mm, ¿no? Y además, las condiciones en las que vive las describen pues como muy pobres, ¿no? En este caso sería pues un hidalgo pobre de alrededor de 50 años que tiene una pequeña propiedad privada, mm. ¿no? Que por su mismo estatus él no puede realizar ningún oficio, ¿no? Porque entiéndase que en aquella época las personas que pertenecían a la nobleza no podían ejercer un oficio, ¿no? No podían trabajar con las manos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era mal visto y era algo que podía incluso acarrear la pérdida de ese estatus, de esa condición. Y bueno, pues que él come de manera pobre. Hay un comentario, ¿no? Que hacen respecto de que come vaca, ¿no? Más vaca que cordero o algo así, ¿no? Que más o menos para entender en la época la res era algo barato y el cordero era una carne más cara, ¿no? También te mencionan que tiene tres siervos, ¿no? O en todo caso tres sirvientes, ¿no? Tres personas que trabajan para él, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Mm. Entonces, comentan que se dedica a leer estas novelas de caballería, especialmente mencionan a un autor, ¿no? Que es Feliciano de Silva, que es conocido como, bueno, es un autor de varias de las continuaciones del personaje Amadís de Gaula, ¿no? Y entonces, incluso vende parte de sus tierras, ¿no? Para parte de sus tierras de cultivo para poder seguir comprando libros de caballería, ¿no? Se obsesiona con los libros de caballería, Mm. ¿no? Eh, Por ejemplo, ahí no, es una obsesión, o como habíamos hablado antes también, no es un tema de buscarle un sentido considerando ¿no? En dónde, cómo estuvo, o sea, cómo estaba, la vejez, el tema de, claro, sí, eso es lo curioso, ¿no? Porque digamos que el pata, si podemos decir que está loco, o sea, es en el sentido en el que pierde cierto contacto con la realidad, ¿no? A la hora de mezclar esta ficción con la realidad, incluso eh,
normalmente, o sea, no es algo infrecuente que, por ejemplo, entre personas comunes se discuta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué superhéroe es mejor, no? Si Superman le ganaría a Goku o si Batman es mejor que Superman. Es típico discutir eso sobre personajes de ficción y es normal, incluso en la misma obra te mencionan que él discute sobre eso con el barbero y con el cura del pueblo, ¿no? Mm. Y es normal esas discusiones, ¿no? Solo que él ya empieza a considerar, por ejemplo, que los personajes de ficción justo mencionan, ¿no? Que él considera a Amadís de Gaula mejor que Ruy Díaz, o sea, el Cid, Mm. ¿no? Que más bien el Cid sí es un personaje real, Amadís es un personaje de ficción. Y así se empieza a hacer una serie de comparaciones, ¿no? Entonces, entre personajes de ficción con personajes reales, ¿no? Por ejemplo, Bernardo del Carpio con Roldán, aunque claro que es un Roldán ficcionalizado, ¿no? Pero Roldán se refieren al que era sobrino de Carlomagno, ¿no? Del Cartare Roldán, que es un cantar de gesta, o sea, basado en una batalla real, ¿no? O en todo caso de Reinaldo Montalbán, ¿no? Que es mejor que mm, Gabalón, creo que se llamaba el personaje, que es el que traiciona a Roldán, si la memoria no me falla, ¿no? Mm. Entonces, hay una intrusión paulatina de la ficción en su modo de vida, ¿no? Mm. Se podría decir que es un otaku de 50 años, pero el detalle es de que justamente en medio de este proceso, y justo lo que discutíamos, es de que parece que él decide asumir esta idea, ¿no? Esta posición de caballero, tratar de jugar a ser un caballero, por decirlo así. Eh, Justamente por esta falta de sentido, porque la forma en la que han pintado su vida, o sea, un hombre mayor de 50 años, que ya para ese tiempo, 50 años, es bastantes años, o sea, la expectativa de vida en aquellos tiempos debía ser pues alrededor de 35, ¿no? Y 50 años ya era pues ser bastante mayor en aquel entonces. Así como actualmente si tuviese 80 años, algo así. Sí, algo así, Mm. como si alguien tuviera pues, sí, pues 75, 80 años, ¿no? Mm. Entonces, y es una vida, pues, no puede hacer nada. Te mencionan incluso que él se dedica a leer libros de caballería, pues porque tiene bastante tiempo de ocio, Mm. ¿no? No gasta mucho en administrar su hacienda, porque para alguien de su condición, que ya obviamente no podía labrar la tierra por sus propios medios, ¿no? Fácil que él debía vivir de alquilar sus tierras, ¿no? Entonces eso implicaría pues que no tuviera mucho que hacer, ¿no? Y en medio de esto leer las novelas de aventura les debe haber dado esta sensación de ver esas vidas, ¿no? Retratadas en estas obras de ficción y esta idealización un poco del pasado, de la figura del caballero, ¿no? Debió haberlo llevado pues a querer precisamente hallar un sentido en esta idea de volverse caballero andante, ¿no? Mm. Caballero errante. Porque entre su vida aburrida, ¿no? De Mm. una persona mayor que ya prácticamente pues vive casi todos sus días igual, a tratar de emprender una vida de aventuras, pues sí, tenía que haber sido una forma de hallar sentido, no solo hallar sentido a su vida, sino también es un poco como em, si en su vida de joven, por ejemplo, no pudo llevar a cabo esa vida de aventuras, pues ahora es como una segunda oportunidad, ¿no? Mm. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ya, partimos de esa parte de búsqueda de sentido y demás, pero te das cuenta qué tan, o sea, es como que tuvo que, no sé, inventarse todo eso, o sea, entrar en un personaje, él mismo, ¿no? Me voy a volver esto, ha investigado, o sea, hasta ya se está anticipando de que se va a enamorar, de que va a encontrar a su doncella y demás cosas, ¿no? Entonces, no es tanto al azar, porque uno cuando, no sé, en las películas así o cualquier situación, cuando uno ya es mayor, busca un sentido, pero no sé, de viaje, haciendo otras cosas, ¿no? Pero en el caso de él es como que se preparó para hacer esto, ¿no? Ser un personaje, ser un alguien quizás. Claro, asume un personaje, pero lo Mm. curioso es la seriedad con la que se lo toma, pues, por eso yo no digo que no, obviamente él tiene que pensar estas decisiones, ¿no? Por ejemplo, toma una decisión respecto a cómo llamar a su caballo, Ajá. que es Rocinante, que viene pues de Rocín, que eran los caballos que Ujú. se utilizaban para trabajo, Mm. ¿no?
Y él toma el nombre Quijote, ¿no? Tratando de simular, pero sin embargo esa terminación ote es una terminación más bien burlesca, Mm, ¿no? Y otra cosa también es bueno, el nombre que le da, por ejemplo, a su amada, ¿no? A Dulcinea del Toboso. Dulcinea es un nombre, Dulce es un nombre que está emparentado con el nombre de la labradora que es Aldonza. Entonces, no hay una decisión azarosa ahí a la hora de escoger, por ejemplo, el nombre. claro. Resulta un poco gracioso porque dicen que para pensar estos nombres sí se toma bastante tiempo, ¿no? Mm, Digamos, no le sale de golpe. Pero igual sigue existiendo cierta, llamémoslo así, disociación de la realidad, ¿no? Porque dar un nombre, por ejemplo, a una labradora, un nombre que se supone que es un nombre, digamos, de alcurnia, o pretende serlo por la fórmula, mm, ¿no? Dulcinea del Toboso, ¿no? ujú. Este, o dar, por ejemplo, asumir un nombre nuevo como un caballero, ¿no? Alguien que va a prestar la orden de caballería, al caballo igual, ¿no? Del caballo se dice, ¿no? De que tiene más cuartos que un real, algo así menciona la frase. Y cuartos en este contexto se refiere a la rajadura del casco, o sea, de la pezuña Mm, del pie. Y esa rajadura, esa ruptura del casco, es como si uno se rompiera la uña se partiera la uña del dedo gordo del pie, digamos, por la mitad, ¿no? O mm, sea, genera un dolor, genera un fastidio, este, puede traer infecciones y genera un caballo que pues que no puede caminar bien, ¿no? Que cojea, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Tener un caballero que va en un caballo que tiene estas condiciones, pero sin embargo cuando él habla de este caballo dice que él lo ve como un caballo mucho mejor que cualquier otro caballo como Bucéfalo o Babieca, ¿no? Babieca creo que es el caballo del Cid, Bucéfalo era el caballo de Alejandro, entonces hay como que una comparación entre estos caballos, llamémoslo así, entre comillas, legendarios con su caballo, y hay una ceguera de su parte a la hora de juzgarlo, ¿no? Considera que su caballo sí o sí es mejor que los otros, entonces yo sí diría que hay como que una especie de em, ceguera de la realidad, una suerte de mm, disociación, ya. No, ¿no? yo te refuto, no, no, no es. Porque mira, o sea, si te das cuenta, eh, ya, aquí no vamos a diagnosticar si es autista y demás, pero el tema de hiperfoco, tú también has tenido este hiperfoco, te has obsesionado quizás y has estado investigando, investigando. Ahora, también hay otra parte que es muy autista, que hay un juego de palabras, o sea, a Quijote en una parte dice, no, no es tanto que le fascinaba el tema de los desafíos como tal, ¿no? Sino que le fascinaba cómo invitaban al duelo, o sea, y ese juego de palabras, ¿no? O sea, hay una razón de sin razón y demás. Este juego de palabras también es lo que también le fascinaba. Ah, sí, claro, Ujú, pero si te das cuenta, supuestamente son citas, o bueno, ujú, citas entre comillas, ¿no? Porque no son citas reales, no son citas literales de alguna obra, pero que tratan de simular el estilo de justamente este autor, ¿no? Que es este Feliciano da Silva, que es el Feliciano de Silva, perdón, que es el autor cuyos libros más le fascinan y que él trata de comprar, ¿no? mm, Este, no sé cómo habrá sido el juicio de la época, ¿no? Habría que haber vivido en aquellos años. mm, Pero leyendo las citas, hay una que es, por ejemplo, utiliza términos muy redundantes, ¿no? mm, Entonces, no sé hasta qué punto realmente em, la mención de la admiración por la prosa de este autor es real o es nuevamente parte de la burla eh, o sea, parte de la crítica que está sí, que haciendo se hace Cervantes a Cervantes, ese ajá, tipo de obras, ¿no? claro. Pero a eso voy, ¿no? O sea, que le gustaba este juego de palabras, así, ¿no? Y entonces, tienes ahí rigidez, ¿no? Tienes ahí hiperfoco, tienes ahí un juego de palabras. No veo de que se está desprendiendo completamente de la realidad, o sea, tú alguna vez también la imaginación en el autismo es muy Yo fuerte, ¿sí o diría no? que él trata de hacer algo más que un juego, ¿no? Es más pareciera como si estuviera jugando en la vida real,
¿no? Pero la rigidez es que se lo tomas muy en Es serio. como no sé, pues como el cosplay, por ejemplo. O en todo caso, como estos juegos que tienen los niños pequeños que se disfrazan, no sé, pues de vaqueros, Ujú. astronautas, no sé qué estará de moda ahora, ¿no? Así que no sabría decirte, ¿no? Pero sí, o sea, es como personificar Mm. a algo, ¿no? Y eso es algo bastante común, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto hacer eso de viejo? Pero, o sea, hay que recordar este tema, ¿no? Quizás no tuvo de otra considerando la edad, lo que hablamos antes, ¿no? El sentido de vida. Sí, o sea, por eso yo creo que sí hay una suerte de disociación, ojo, pero que tiene una base, ¿no? O sea, es, no sé, pues es una forma de completar un sueño Mm, más juvenil, ¿no? mm. De tratar de hallar un Ajá. sentido ante una vida monótona, aburrida, ¿no? Y Mm, precaria. mm. Entonces, Pero quizás tuvo que también llegar hasta esta edad porque uno cuando es joven se aviente ya, ¿no? Pero él ha estado investigando, estudiando, preparándose, o sea, y eso se llega también a cierta edad madura, ¿no? claro, pero usualmente, o sea, me imagino que lo que usualmente pasa cuando uno, entre comillas, se va haciendo más viejo es todo lo contrario, te vuelves mucho más racional y menos idealista. En este caso pareciera que sucede al revés, ¿no? Más bien deja como que la razón de lado un poco, No, ¿no? no, no. Por eso se ha preparado, pues, ¿no? Y otro punto del autismo es el enmascaramiento. Pero sí, o sea, se ha preparado para este momento. No, yo insisto que no, o sea, yo sí creo que está disociando. No, yo no O creo sea, eso. yo creo que disocia, esa es la verdad. Pero claro, o sea, hay que tomar en cuenta, vuelvo a recalcar, que uno no puede estar haciendo, pues, tratar de diagnosticar una condición mental a un personaje de ficción. Claro, claro. No tiene mucho sentido, ¿no? Mm. Pero el Eh, tema es que no está loco. Yo más que nada quiero buscar esto, ¿no? Que no lo vean como un viejito loco. Porque al azar no ha hecho todo lo que hizo, ¿no? Y no está completamente desapegado de la realidad. Así que te voy a refutar, mm, Aspi, constantemente, porque no me parece. Muy bien, Aspi. Otro puntito. bueno, no, yo creo que eso es lo central en realidad de este primer capítulo. Mm, Quizás sea así, volviendo a este tema de la búsqueda de sentido, ¿no? mm, Porque por un lado es curioso, ¿no? Como el narrador, ¿no? Trata de decirnos, ¿no? Que este personaje, o sea, nos trata de describir al personaje justamente como un sujeto en cierta forma patético, ¿no? O sea, mm, quizás es para incidir en esta ridiculización, ¿no? mm, Del género de caballería, pero al mismo tiempo, quizás, no sé hasta qué punto queriendo o sin querer, ¿no? Eh, Justamente ha representado en medio de esta precariedad y en estas condiciones del personaje, mm, cala más esta idea de que emprende este viaje como una búsqueda de sentido. mm, O sea, entender el hecho de tratar de personificar a un caballero mm, como una oportunidad precisamente de salir de esa monotonía y tratar de llevar una vida con una búsqueda de trascendencia, ¿no? mm. Porque si él Dime. muere ahí siendo, simplemente muere a los Mm, 55 años, supongamos, no vive 5 años más, muere en esa tierra sin haber hecho nada, pues, o sea, no deja nada en la tierra, ¿no? mm. En cambio, al armarse caballero es también eso, ¿no? Es buscarle un sentido a esa larga vida en la cual él ha hecho todo lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Mm. En terapia, aceptación y compromiso es vivir una vida que valga la pena ser vivida. O como diría Susy Díaz, es vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¿Sí o no? Claro, ¿no? Y de hecho es curioso, ¿no? Porque todas estas novelas, pues llenas de aventuras, en donde se derrota gigantes, o sea, obviamente son como que modelos que desde fuera son vistos como
como no solamente como ejemplos de heroísmo, sino en general, ¿no? O sea, es una vida llena de aventuras, es una vida emocionante, ¿no? Significativa, ¿no? En cambio, no es así como nos retratan la vida del personaje Es curioso, quizás una cosa que podríamos anotar también ahí es la forma en la que hay un recurso que utiliza aquí Cervantes, que es no estar seguro del nombre del personaje. O sea, no saber si se apellida Quijada o Quesada, ¿no? Menciona algo así, ¿no? Y es curioso porque al estar esa duda, ¿no? Al poner esta duda en boca del narrador, ¿no? Del relato, genera esta ilusión de que podría tratarse de un personaje real, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si él dice de plano, el personaje se llama tal, obviamente ya no hay digamos que no hay manera de saber, eh, si- o bueno, se podría suponer simplemente que es un personaje de ficción. Pero al haber usado esta idea, ¿no? De que hay quienes dicen que se llama así, hay otros que piensan que se llama así, entonces genera la ilusión de que estamos hablando de un personaje que sí existió y que efectivamente hay historiadores que se debaten de cuál era su verdadero nombre, ¿no? Entonces, de que podría estar basado en un personaje real, ¿no? Y justamente con esta noción de posibilidad, ¿no? Podría llamarse así o podría haberse llamado así, genera al mismo tiempo esta ilusión de que el personaje podría así haber existido, ¿no? Y eso es simplemente un recurso, ¿no? Entonces aquí hay un camino del héroe más auténtico, más sentido. Yo creo que es algo que no se puede juzgar obviamente desde el primer capítulo y por eso es que hemos quedado en leer todo el libro para poder formarnos una opinión personal, porque si bien es cierto que, como ya comenté, ¿no? Alguna vez he leído una versión juvenil, pero nunca he leído una edición original, ¿no? O sea, al menos más cercana al manuscrito original, una que no esté, digamos, con un lenguaje adaptado. Y la otra cuestión es de que sobre el Quijote, pues uno ha leído, bueno, yo personalmente he leído un montón de artículos, un montón de comentarios críticos, hay un montón de opiniones sobre el libro, pero es totalmente distinto pues leerlo directamente, ¿no? Y tratar de formarse una opinión muy personal, no solamente del contenido de la obra, que de eso sí uno puede tener una idea general solo conociendo el argumento, sino sobre todo del estilo, ¿no? Y los recursos que emplea, ¿no? Ya. Ahora, una cosa es el tema de cómo se escribe. No sé, esto es un lenguaje muy de ese entonces, pero muy, no sé, coloquial. Porque en cada frase hay como, ¿no? En la edición que estamos leyendo hay como una traducción. Ya, pero lo que pasa es que hay un tema de usos, ¿no? Eh, O sea, hay, ¿es por la época sí, o es como en ese entonces es muy es que es por la época. Hay ahí? muchas palabras que ya no tienen el sentido que tenían en ese momento. Por ejemplo, hay una sección donde dice sobre aderezar, ¿no? Ahí aderezar no significa pues echarle condimentos a la comida, ¿no? Se refiere más que nada a los atavíos, a los adornos, ¿no? Entonces hay que tener ahí. Por eso es que hacen varias llamadas al pie de página, ¿no? Personalmente no tengo muchas dificultades para entenderlo dentro del contexto, ¿no? Pero para un igual, ¿no? Algunas veces sí tengo que consultar, ¿no? El pie de página para ver el significado de una palabra, especialmente cuando está muy alejado del uso actual. Hay incluso algunas frases, ¿no? Algunos conectores, que sí los utiliza pues con un sentido totalmente distinto, ¿no? Entonces sí vale la pena observar esos pies de página, ¿no? Muy bien, Aspi. ¿Algo más sobre el primer capítulo del Quijote? Pues no, o sea, creo que eso sería básicamente lo único que podríamos comentar por ahora. O bueno, comentar de mi lado, ¿no? Yo no sé si tú tienes algo más que agregar. No, eso más que nada, que no está loco, el Quijote no está loco. Ahora, como parte del programa, no es que solamente nos vamos a enfocar en la lectura,
sino que podemos aprovechar unos minutos para hablar de quizás las películas que hemos visto últimamente o alguna canción. ¿Quieres mencionar alguna película que has visto últimamente, Gaspi? Pues no sabría decirlo, ¿no? Porque ahí no se me ocurre al menos una que podría enlazar ahorita con la lectura, ¿no? No, puede que no tenga relación con la lectura, sino este es un espacio ya para hablar de cosas fuera del libro, ¿no? Ya hablamos del Bueno, libro, no ahora... sé, o sea, por ejemplo, esta película si hay algo que quizás sí podría decir que hay una película que se relaciona en este tema, ¿no? De la búsqueda de sentido, es la de No Other Choice creo que se llama, mm, ¿no? la coreana de Park Chan-wook, Claro, algo así, ya. porque este sujeto también pues ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, Mm. solamente que claro, la diferencia es que acá el Quijote como que rompe con su vida habitual y sale en aventura, en cambio él trata de recuperar el sentido a través del mismo modelo de vida que ha seguido, ¿no? Claro que Mm. sí, tiene que realizar una serie de acciones que son pues También tiene que prepararse para hacer lo que hizo. sí, digamos que quizás eso tendría un poco más de sentido más adelante cuando lleguemos a cosas como lo de la batalla contra los molinos y cosas por el Ujú. estilo. Ahí daría bastante para discutir quizás esa pela. Ya. Otra película. Bueno, yo hace poco vi la película Merry Christmas, Mr. Lawrence. Es una película japonesa. El director, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Lo que sí llama la atención es que un director japonés que hable mal de su país es este... Bueno, justamente esa película la censuraron Bueno, por el pero subtema, ¿no? entiende que no está hablando mal de su país, o sea, está hablando específicamente mal de los de ciertos militares, ¿no? No No, está hablando de... en sí lo censuraron porque prácticamente se habló mal de de la cultura japonesa en cuanto a cómo tratan a sus, ¿cómo se dice? Prisioneros de Prisioneros de guerra, guerra. pero por Ajá. eso mismo, o sea, es una crítica no a todo el país, sino específicamente a la milicia. Pero es que el personaje principal, interpretado por el lindo Richie Sakamoto, sí parece el emperador. Tiene una actitud muy de emperador, ¿no? Claro, pero vuelvo a repetirte, es un personaje que representa un sistema, pero no es todo el país. Pero es todo el país. Lo peor es que él ni siquiera ha visto, ni siquiera ha visto toda la película. Pero algo interesante de ese director es que mm, él también dirigió esta película, no sé si viste El Imperio de los Sentidos. No, no la he llegado a ver hace años que la recomiendan, Mm, pero no, hasta ahora no la veo. hasta ahora no la veo. Vamos a verla porque eso te voy a hacer Aspi, en algún Deja de momento. hablar tonterías, deja de tonterías. Pero es como un director que, considerando que está en un país, ¿no? Muy censurador, muy conservador, como que se arriesga a tocar temas, pero no para, ¿cómo te Es digo? que, No para escandalizar, sino porque, o sea, es darle otra perspectiva sin llegar a sonar muy perverso. Porque en sí, el Imperio de los Sentidos no es para nada, no lo vi como algo muy perverso, sino como trabajar el tema del sexo, la sexualidad, desde dos enfoques muy intensos, ¿no? bueno, en realidad esa película sí no tiene mucho que ver con el Quijote, pero De hecho que vamos a hablar de otros temas. Ya bueno, ¿algo más quieres agregar? No solamente de Quijote, deja tu rigidez ahí, Aspi. Otras cosas. bueno, en el caso de esto que mencionas de la película, vuelvo a decir, o sea, no es necesariamente una crítica a todo el país, pero lo que pasa es que el tema de los abusos cometidos por los militares japoneses antes y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siguen siendo, bueno, fueron durante muchísimos años un tema muy sensible. Mm. No se reconocían los abusos que se habían cometido, ¿no? Entonces, no no es raro, no es extraño que desde el punto de vista del gobierno, Ujú. el, el director sí haya sido, no sé, pues vilipendiado como alguien que va en contra de los valores nacionales, Mm. ¿no?
Pero vuelvo a decir, no, o sea, la película propiamente dicha no ataca al país. Esa es la lectura que se les da desde un punto de vista político. Por eso yo decía, no ataca al país, ataca a ese sistema, a esa estructura. Pero mira, o sea, esta película es inicios de los 80, creo, fines de los 70. Pero sí, pues, o sea, quizás esta osadía de hacer este tipo de películas, ¿no? Conocimos a este director porque él entrevistó a Kurosawa. En YouTube está toda la entrevista. ¿Cómo se llama ese video? ¿Cuál? El de la entrevista a Kurosawa. En YouTube es documental a Kurosawa. Está toda la entrevista, está una hora y tanto está. ¿No recuerdas cómo se llama el documental o la entrevista? No, la entrevista, o sea, tú pones en YouTube entrevista a Akira Kurosawa y ahí sale. Es la más larga entrevista que ha hecho, ¿no? Ya, pero no recuerdas el nombre. No, pero pones en YouTube eso. Es que, pues así no se busca. No. No, tú tienes que decir. No, es tu rigidez, Aspi. Sí, Muy bien, Aspi. ¿Algo más que quieras comentar? No, nada más ya. Bueno, vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá. Vamos a continuar con más lecturas, quizás con más películas, quizás con música. Y eso sería todo. Yo soy Bipo. Y yo, Aspi. Chao.